Bienvenidos, profecías que se autocumplen, término, concepto psicológico de Paul Watzlawick, y es necesario hacer una serie de aclaraciones, por eso hacemos este video. Hay mucho video dando vuelta ahí en internet, hablando de este concepto en términos tales de prácticamente cualquier cosa que uno escuchó en el pasado y la encuentra fortuitamente en su presente, ubicándola casi como una profecía autocumplidora. Este tipo de abordajes degradan el concepto, le quitan especificidad y le quitan cientificidad. El concepto parte de la concepción de la psicología sistémica, una escuela de psicología especializada en el estudio de la comunicación y los sistemas de comunicación, con una mirada científica desde las pretensiones que la psicología puede tener en cuanto a la cientificidad, que por supuesto están muy lejanas en intereses y en rigurosidad a lo que son las ciencias duras. No obstante, el concepto de profecía autocumplidora, como los conceptos de esta escuela, buscan la corroboración dentro de los escenarios de comunicación habituales de los seres humanos dentro de sus propios sistemas de comunicación. Entonces, este fenómeno denominado profecía autocumplidora, dentro del cual se encuentra, por ejemplo, el efecto Pigmalión, pero una profecía autocumplidora es algo más que lo que puede ejemplificar el efecto Pigmalión, se tienen que dar una serie de requisitos para que podamos considerar que esa profecía efectivamente se ha cumplido y que en realidad ese fenómeno que ha ocurrido es efectivamente una profecía autocumplidora. Como todo término que busque algún grado de cientificidad, tenemos que ir al desenlace, ver que se haya cumplido. O sea, jamás podemos analizar una profecía autocumplidora a no ser luego de su cumplimiento y retrospectivamente observar si el fenómeno efectivamente ocurrió como este constructo teórico así lo señala. O sea, partimos siempre del acto concreto y terminado. Partimos siempre del futuro. Bien, una vez que tenemos el futuro concreto, ¿qué elementos debiéramos encontrar para ver si efectivamente eso que ocurrió fue una profecía autocumplidora? Primero, un contexto particular, un momento, un corte momentáneo donde al momento de efectuada la predicción, la profecía, no haya nada en el entorno que indique que eso podría suceder. ¿Esto qué quiere decir? El texto da ahí un ejemplo. Si yo empiezo a tener escalofríos y a toser y a congestionarme y digo me voy a resfriar, evidentemente no es una profecía porque el contexto está indicando, la experiencia ya nos dice que cuando aparecen estos primeros síntomas probablemente terminemos en un resfrío. Si yo veo el cielo encapotado, sube la presión atmosférica y la humedad y digo va a llover, el mismo fenómeno se trata. Para hablar de profecía autocumplidora, el momento donde la profecía es pronunciada, donde se anuncia, no debe haber nada que indique que esto va a ocurrir. Tiene que ser un dicho absolutamente novedoso. En segundo término, hay alguien que profetiza. Alguien que tiene un determinado prestigio delante de el grupo de personas que va a creer y que va a hacer posible la profecía. Cuando decimos prestigio no implica necesariamente admiración. No es que la persona debe ser admirada, amada, seguida, sino simplemente que se le debe dar algún tipo de entidad frente al tema del que está hablando. Esa persona por alguna razón es digna de credibilidad. Por eso el texto recorre un montón de ejemplos. ¿Y qué vamos a encontrar en esos ejemplos? Por eso es bien interesante trabajarlos y leerlos detenidamente a cada uno. Que ¿quiénes son esos profetas? Científicos, maestros, brujos, hechiceros,
médicos, laboratorios, todas disciplinas o todos lugares sociales que han ganado una credibilidad en algún asunto de la vida. Y la profecía seguramente, y en los ejemplos lo pueden encontrar, va a tener que ver con ese ámbito, con el ámbito de la vida frente al que esta persona es una palabra autorizada. No importa cuán simpático, cuán antipático o cuánto lo amen aquellos que lo escuchan. Cuando hablamos de prestigio, que es una palabra que caprichosamente pongo yo ahora, hablamos de credibilidad básicamente. Así que además de un lugar, un contexto donde nada indique que va a suceder el fenómeno, debe haber alguien que profetice y que tenga credibilidad, pero además debe haber gente que escucha y que cree en aquello. Las personas que van a, por otro lado, hacer posible la profecía a través de sus acciones, de sus representaciones, de sus maneras de pensar, es gente que en algún momento creyó en esas profecías. Para que sea una profecía autocumplidora debe haber gente entonces que haga posible el cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que volviendo al ejemplo de la lluvia, por más que no hubiera ninguna nube en el cielo y no hubiera ningún fenómeno atmosférico que lo indicara, y alguien profetizara va a llover y efectivamente a las horas lloviera, esto tampoco sería una profecía autocumplidora. Si ustedes quieren, hasta estaríamos en presencia de un profeta bíblico, pero no de una profecía autocumplidora, desde el momento que no hay sujetos que hicieron posible el cumplimiento. Lo rico del concepto tiene que ver con comprender que nuestra propia credibilidad nos hace a nosotros mismos cumplir esas profecías. Por eso cuando el ejemplo habla en el mismo texto de Václavic del experimento con ratas, claramente las ratas no son quienes cumplen la profecía, sino los ojos que miran a las ratas. Los científicos o los alumnos que observan y toman anotaciones, cuyas miradas, condicionadas precisamente por la profecía de aquellos que han organizado el experimento, les dijeron estas ratas genéticamente son mejores y estas peores, y observarán entonces con ojos diferentes a ambas. Así que por lo tanto también tenemos personas que creen y personas que actúan y hacen posible la profecía. Por eso, cuando vamos a los ejemplos, cuando nos metemos en el ejemplo de la gasolina o de los impuestos, vamos a encontrar esto claramente. Para terminar, y poniendo un ejemplo propio, vivo en la zona de Ciudad Evita y en la época del 2001 y con los saqueos me tocó vivir una situación particular por el lugar donde vivo. Además de vivir en mi zona, todos los amigos de mi adolescencia y que siguen siendo mis amigos viven en la zona de Barrio Villegas, y por aquel momento yo trabajaba en una suerte de militancia ahí en el barrio 22 de enero. Cuando llega el momento de los saqueos, aparece gente, los famosos punteros políticos, dichos ahí por Lilita Carrió, los varones del conurbano, diciendo, posterior a la tarde de saqueos, a la noche, el barrio fulano se va a levantar y va a haber violencia barrio contra barrio, van a venir a saquear, va a haber enfrentamientos, lo que empieza a provocar. La gente de Barrio Viv sube al techo de los departamentos, de esos 3 pisos, a los techos de las casitas bajas, todos armados, en grupos de 2 o 3, cuidando su barrio. La gente del 22 de enero, cuyos techos eran de chapa, sus casas eran diferentes, se juntan en las esquinas en grupos, con menos armas, pero armados también. Y cuando observan movimientos raros nocturnos, esas agrupaciones caminan media cuadra, una cuadra, para enterarse de qué está pasando, por miedo a lo que suceda, y los otros desde los techos los ven, y empiezan las balaceras, las corridas, los griteríos y la violencia. Esto que aquella misma noche Delía denunciaba en los canales de televisión. De no haber esta voz que circuló por los barrios diciendo va a haber violencia a la noche, va a haber barrio contra barrio, se van a venir a enfrentar, no hubiese sucedido nunca. Esa voz fue la profecía que se autocumplió. ¿Quiénes la cumplieron? Aquellos que tomaron las armas
intentando cuidar su barrio, se agruparon y se encontraron con que había otros agrupados y unos temían a los otros, y esto terminó produciendo el enfrentamiento. Típico caso de nuestras épocas de profecías autocumplidoras. Ustedes tendrán, por supuesto, las suyas propias, pero no nos olvidemos de la fórmula. Recapitulando, un momento neutro, es decir, un momento donde nada indique que va a suceder lo profetizado, un profeta que tenga el prestigio y la credibilidad de haberlo dicho, gente que crea esa profecía y que con sus acciones la haga posible, y un futuro donde encontremos ese hecho cumplido. He ahí el constructo teórico de la profecía autocumplidora. Hasta aquí llegamos, les agradezco la atención.